Hola, espero que te encuentres fenomenal. Y hoy vamos a ver la preposición in y en otro de los vídeos vamos a ver in también, pero ya con la función de adverbio y con otro tipo de funciones, porque en cuanto a preposición hay pues muchos ejemplos y prefiero hacer este vídeo solamente centrándonos entonces en la preposición. Luego en otro vídeo ya vas a ver in, como distintas, como te decía, con otras funciones y también into. Y ya sabes que, como siempre te digo, me tienes aquí para mejorar lo que es tu gramática a través de mis vídeos y también si quieres en las clases donde puedes preparar los exámenes de Cambridge B1, B2 y el del DELF de francés B1, B2 o simplemente mejorar lo que es tu comprensión y comunicación del idioma. Y ahora vamos ya con la preposición in. Bien, lo primero, el primer ejemplo es What's that in your hand? Entonces, in, sabemos que tenemos esa idea de que está como conteniendo dentro de algo. En este caso lo tengo ¿dónde? En la mano. Lo que siempre te repito muchas veces, nosotros decimos, ¿qué tienes en la mano? ¿Vale? ¿Qué es eso que tienes en la mano? Podrías traducirlo porque tenemos ese that. Pero ellos sí que van a indicar que es tu mano, no la de otra persona, ¿vale? Son mucho más, especifican mucho más en ese sentido. Bien, la segunda frase, o la segunda pregunta en este caso es ¿Is that Mark still in bed? Lo he leído mal. Veas, he metido ese that de la primera parte. Lo que siempre te digo, si lees algo incorrectamente o no es ningún problema, simplemente vas hacia atrás y vuelves a ver y te centras y dices, oh, espera, que aquí hay algo que no... Lo más importante es que tú te des cuenta, ¿vale? ¿Is Mark still in bed? O sea, Mark está todavía en la cama, entonces estamos cogiendo dentro de la cama, es algo que lo contiene, bien. I've got something in my eye, tengo algo en el ojo, de nuevo in my eye, como si fuera en mi ojo, ¿vale? Vuelven a especificar que es algo mío, que me pertenece. Bien, obviamente no queremos decir que está en el interior del ojo, esa no es la idea, sino la idea es que está dentro del ojo porque sí que es verdad que tenemos la parte, ¿no?, del párpado donde lo cierra y está dentro, entre el párpado y la parte de tal, con lo cual sí que podríamos decir como que está contenido dentro de algo. I've got a pain in my back. De nuevo esa idea de que está dentro de un sitio. Me duele la espalda. Realmente tengo un dolor en la espalda, sería. Vale, es como en la espalda, es como, wow, lo tengo no superficialmente, sino como es un dolor que está ahí dentro de la espalda. Es ese sentido, ¿vale? I never know what's going on in her head. De nuevo, nunca sé lo que pasa en su cabeza. Me refiero dentro de su cabeza. How much is that coat on display in the window? ¿Cuánto es ese abrigo que está on display? Cuando es algo tienes on display, quiere decir que lo pones de forma que todo el mundo lo vea, ¿no? Nosotros ya ni utilizaríamos eso. Diríamos, ¿cuánto es? ¿Cuánto cuesta? El es aquí es cuánto cuesta, ¿vale? Ese abrigo que está, y window es ventana, pero cuando te refieres a una tienda no hablamos de ventana, hablamos del escaparate. Pues utilizaríamos la palabra que nosotros usamos en nuestro idioma. En inglés sabes que simplemente window. Y on display quiere decir que está pues expuesto, como si fuera una galería. Está expuesto en el escaparate. Vale, pues eso es on display. He's always looking at himself in the mirror. Siempre se está viendo lo mismo, at himself, viendo porque es a sí mismo. ¿Y dónde se ve? En el espejo. Y fíjate que ese espejo viene siendo la misma idea. Y fíjate como si tu imagen estuviera reflejada, pero como si estuviera dentro del espejo. Es la idea, ¿vale? Asócialo con eso. She sat in the dentist's waiting room. En este caso, acuérdate que tengo que pronunciar. Tengo una S, una T y luego tengo el apostrofito con esta S. De nuevo porque me está diciendo, vale, es la sala de espera. ¿Cómo es sala de espera para ellos? Pues muy fácil. Es la habitación. Realmente muchas cosas, muchas palabras, asócialo con ¿para qué son? En este caso, ¿qué es? Es una habitación donde espero. Es la sala de espera donde esperas. Vale, pues lo mismo. Ellos en vez de sala simplemente es una habitación, waiting room, donde estás esperando. Y es la sala de espera ¿de quién? Del dentista. Es decir, de la oficina, del sitio donde trabaja el dentista. Entonces, en este caso, fíjate, tengo una S, una T y la otra T, perdón, la otra, el apostrofito y la S, con lo cual tengo que hacer dentist's waiting room, ¿ok? No te olvides de estos plurales, ¿vale? No corras. Una cosa es fluidez, otra cosa es correr. Lo que siempre te digo, trabaja con control y entendiendo lo que estás leyendo. O cuando estás hablando, entendiendo y controlando lo que estás diciendo, ¿vale? Nervously chewing at her nails. Entonces, ella se sentó, o estaba sentada, podríamos decir,
que en este caso she sat es que estaba sentada en la sala de espera del dentista, haciendo que, pues, chew es mascar. A lo mejor no lo has oído nunca, pero sí que sabes la palabra chewing gum. Si te fijas en los chicles, pone chewing gum. Literalmente, como dicen los sudamericanos, ese sería, yo creo, más correcto, porque es goma de mascar. Esa es la traducción literal. Chew es mascar. En este caso se refiere chewing at her nails. At es a qué es lo que está mordiendo. Pues tenemos la preposición at. Las uñas. De nuevo ese hair nails, como que son sus uñas, no las de otra persona. Vale, entonces nosotros decimos mordiendo las uñas. Entonces sería mordiéndose las uñas nerviosamente. Este nervously yo lo traduciría casi, lo pondría después. Y fíjate que aquí va delante del verbo. Fíjate también en eso, en las posiciones, ¿vale? Estos son ejemplos que te ayudan a entender y también a ver cómo construye la frase. My daughter's in hospital, having her tonsils out. Bien, mi hija está en el hospital. Fíjate que para los americanos dirían in the hospital, como nosotros decimos en el hospital. Los británicos hay ciertos edificios como es hospital, como puede ser church, como es school, que si tú estás en ese edificio haciendo lo que la función, es decir, estás ¿cuál es la función del hospital? Pues eso, vas porque te encuentras mal, porque tienes que hacer una operación, etcétera. Vas al colegio ¿para qué? Para aprender, o eso se supone. Vas a la iglesia a rezar. Es decir, si tú estás haciendo eso que se supone que para lo que está dispuesto ese edificio, no vas a poner el C. Los americanos sí lo ponen, son más simples, más directos y lo ponen tal cual y se acabó, no distinguen. Los ingleses en este tipo de cosas no ponen esa C. Ahora, si tú fueras de visita al hospital, por ejemplo, where's your mom? She's in the hospital visiting my aunt. Está en el hospital visitando a mi tía. Entonces sí dirían the hospital, ¿vale? Ellos tienen más, ya ves que tienen más reglas gramaticales, digamos, para distinguir de estás en el hospital como un paciente o estás en el hospital haciendo una visita. En este caso sí pondrías el C. Y having her tonsils out, pues que le están quitando las amígdalas, ¿vale? Y fíjate que es having, literalmente, sea teniendo sus amígdalas fuera. ¿Por qué? Porque alguien te las está sacando, no las está sacando tú. Bien. I go to the cheapest hairdressers in town. Voy a la peluquería más barata in town, de la ciudad, porque me refiero dentro de la ciudad, ¿vale? Si yo tomo la ciudad como referencia al grupo, dentro de ella hay una peluquería, entre otras, y voy a la más barata. They used to live in Paris, but now they are somewhere in Austria. Lo mismo, la misma idea. Paris es un sitio y yo vivo dentro de ese sitio, dentro de esa ciudad. Pero ahora ellos vivían. El used to live, acuérdate que ellos lo utilizan muchísimo cuando quieres decir esa idea de nosotros tenemos simplemente el imperfecto. Vivían en París, ¿vale? Ellos también decían they lived in Paris, vivieron en París, como diciendo es un pasado simple, vivieron y se acabó, ahora no viven. Pero para indicar esta idea de ahora no viven, por eso utilizan el used to. Nosotros simplemente diríamos vivían en París, pero ahora están en algún lugar de Austria, ¿vale? Pues fíjate que es la diferencia, ¿vale? Cuando tengas que decir esa idea de algo que hacías y ahora no, pondrías el used to. Y están, de nuevo, la misma idea, están dentro de ¿dónde? Dentro de Austria. Es muy grande, pues en un punto de Austria. Vale, I got stuck in a traffic jam for half an hour. Me quedé stuck, es por ejemplo cuando un cajón no puedes abrirlo, está ahí atascado. Pues lo mismo, me quedé ahí atascado, no podía moverme. En donde dentro, en un jam, cuando hablamos de jam o traffic jam, en este caso viene siendo un atasco. ¿Vale? Entonces, es como estás dentro de ese atasco. Imagínate los coches, tú no puedes moverte. Estás ahí metido, digamos, durante media hora. Bien, otra posibilidad, pues similar a la anterior, en la idea de que, si yo digo, I've been waiting in this queue for ages, he estado esperando en la cola durante siglos, cuando digo for ages, tiene esa misma idea, si te fijas, estoy en la cola, estoy dentro de la cola en una posición, ¿vale? Pero, digamos, formando parte de lo que es la cola, como decimos aquí, ¿vale? What do you look for in a relationship? ¿Qué buscas? Acuérdate, digo, look at es mirar, look after es cuidar, look for es buscar.
es un phrasal verb y acuérdate que en estos phrasal verbs, según lo que pongo, la preposición o lo que pongo aquí a continuación, va a variar el significado. Entonces, en este caso es, ¿qué buscas en una relación? O sea, ¿qué buscas dentro de una relación? Es la idea. I can see a future champion in Max. Puedo ver a un futuro campeón en Max. Quiere decir, dentro de él, siendo la persona como es, ¿vale? Puedo ver que puede llegar a ser un futuro campeón. Nosotros también decimos la misma, tenemos esa misma idea. He used to be the lo he oído mal. He used to be the lead singer in a rock band. Lo mismo, solía ser o simplemente era, aquí lo puedo traducir por imperfecto simple, era el cantante, el que llevaba el grupo, por eso el del lead, acuérdate, yo tengo el lead del leader, ¿vale? Pongo el ER, leader, el líder, el que dirige, pues lead singer es el cantante principal, ¿vale? En una banda, en un grupo, ¿de qué? De rock. Nosotros decimos grupo, ellos van a utilizar band. ¿Y qué grupo es? ¿De qué tipo de grupo hablamos? De rock. Entonces lo utilizamos como si fuera un adjetivo delante. Vale, pues lo mismo. Formaba parte, ese in está incluido dentro de esa banda, dentro de ese grupo, vamos a decir mejor. Vale, talent like hers is rare in someone so young. El talento, un talento como el suyo, es rare, tiene esa idea de raro, pero en el sentido de que no es habitual. Entonces, es raro, es escaso, no es habitual en alguien tan joven. Quiero decir, dentro del grupo de los jóvenes, dentro de sí, podemos decir, de ese nivel de edad o lo que quieras, como quieras pensarlo, ¿vale? No suele ser frecuente que alguien tenga un talento, ni que seas joven ni que no seas no joven, la verdad. Vale, center all the headings in this document. Center, fíjate que los británicos ponen la R delante de la E. Fíjate que yo digo center, pero la R va delante, ¿ok? Entonces, head es cabeza. Aquí, cuando hablo de un documento, de headings, hablo de los titulares, de los títulos. De hecho, en un periódico de headings son los titulares del periódico. Entonces, centra todos los títulos, ¿vale? En este documento. Y pongo in, ¿por qué? Porque los títulos están, digamos, formando parte de ese documento, ¿vale? Tú tienes el documento, dentro de ese documento, formando parte de él, están los títulos. After years of chasing her dreams, she finally got a part in a film. Después de años persiguiendo sus sueños, fíjate que, como tengo una preposición of, el chasing, necesito poner, chase es con E, pero necesito ponerlo en ing porque hay una preposición delante. Entonces, la E desaparece, ya sabes, y meto ing. Chasing her dreams, she finalmente consiguió un papel en una película. De nuevo, en una película es formando parte de esa película, ¿vale? Bien, otros ejemplos. She's deaf in her left ear. Vale, estamos diciendo, está sorda. ¿En qué parte está sorda? ¿En qué zona? Vale, pues de su oído izquierdo. Fíjate que nosotros tenemos, más que decir está sorda en el oído izquierdo, diríamos está sorda del oído izquierdo. Fíjate que lo que siempre te repito, porque en tu idioma utilizas una preposición y tú sabes que en inglés obviamente existe el of, por ejemplo, el de, puedes pensar, ¿vale? Existe el of. Eso no quiere decir que automáticamente yo necesite el of, porque ellos no lo van a emplear. No quiere decir que automáticamente vayan a emplear lo mismo que yo empleo en mi idioma. Esto te lo repito mucho porque es verdad, es las típicas cosas que se hacen. Vale, pues si tengo esto y sé que la preposición es esta, cojo y hago un corta-pega y hago lo mismo. No, sabes que eso no funciona así. Entonces, en este caso, in tiene esa idea de que es característico o que es parte, la misma idea que vimos antes, ¿vale? Parte del oído, ¿vale? Pues, ¿y dónde está sorda? ¿Se encuentra sorda? En esa parte del oído, en ese oído en este caso, en el izquierdo. The bag was green in color. La bolsa era verde, o sea, es decir, era de color verde, podríamos decirlo. ¿Qué quiere decir? Que el color que tenía esa bolsa, que formaba parte de la bolsa, si quieres, o del bolso, es verde. Tú fíjate lo que siempre te digo, piensa en la idea. ¿Por qué pongo un in? ¿Por qué utilizo in? Esa es la pregunta que tienes que hacer, como en otras cosas. ¿Por qué utilizo esto y no esto? Vale, porque ese in tiene esa idea de que forma parte de la bolsa, el color, ¿bien? Y es en ese color. What's the difference in cost between the two cars? Lo mismo. Digo, ¿cuál es la diferencia de coste, de precio entre los dos
coches, ¿vale? ¿Cuál es la característica que hay, el hecho de que un coche cueste una cosa y el otro coche cueste otra cosa? Cuesta otro precio. Are the two bags equal in weight? ¿Son las dos bolsas o los dos bolsos iguales? En este caso supongo que se refiere a bolsas o incluso equipaje, ¿vale? Iguales en peso, ¿bien? Quiere decir, si yo, sabes que también es un poco una comparativa, en este caso hacíamos en coste en los dos coches, en el peso, si yo peso esta, es lo mismo esta que esta, ¿vale? In terms of value for money, it's a good deal. Entonces, in terms of es cuando hablamos de en términos de, es decir, si me fijo en las condiciones de, o si me fijo en la idea de value for money, viene siendo precio-calidad, es decir, el valor que tiene una cosa, la calidad que tiene, el valor que yo le doy a eso, porque realmente es algo que voy a utilizar y me va a ser útil, por el dinero que yo estoy pagando, ¿vale? Pues es lo que se refiere aquí el value for money, es el precio-calidad que diríamos nosotros. Podríamos decir, en términos o desde el punto de vista de precio-calidad, es un buen trato, ¿vale? In some ways, I preferred the old version. In some ways es de algún modo, o más bien en ciertos aspectos, ¿vale? Prefería la vieja versión. En algunos casos, en algunos aspectos no, pero en otros aspectos sí. Es decir, en partes, podemos decir, en ciertas características, en ciertas partes, si yo comparo, pues prefería la antigua. Bien, el in también se utiliza un poco con esa idea de que estás dentro, puedes pensarlo así, algo que estás llevando. De hecho, la película esta de Men in Black, lo que siempre te digo también, hay muchas cosas que vemos, pero que no nos paramos a pensar, o sea, lo decimos automáticamente y no paramos a pensar por qué utilizo esto y no esto. Bien, lo mismo. Do you recognize that man in the great suit? Entonces, ¿reconoces a ese hombre del traje gris? Diríamos nosotros. Pero eso es como in, como que estoy dentro del traje, lo estoy llevando, ¿vale? Yo estoy dentro. You'll be too hot in that jacket. Lo mismo, tendrás demasiado calor en esa chaqueta, esa cazadora. De hecho, Men in Black sería hombres de negro. ¿Por qué? Porque visten de negro, es lo que quiere decir. Es el verbo, como dice aquí, wear, que están llevando, es negro en este caso. The children were dressed in identical uniforms. Los niños estaban vestidos en uniformes idénticos. You look nice in green. Aquí podríamos decir literalmente si es pareces guapa, te queda bien dentro de, o sea, llevando el negro. El verde. Podrías decir simplemente el verde te queda bien, aunque hay un verbo que es suit, como suit de maleta. If something suits you, quiere decir algo que te favorece. Aquí quiere decir, pues eso, que te queda bien el verde, también podrías traducirlo. Ok, otra posibilidad. Her career only began to pick up when she was in her 40s. Vale, entonces decimos su carrera. Cuando hablamos de career, recuerda que siempre hablamos de carrera en el sentido de profesión. No es career como tu titulación, no es degree, que esa sería la titulación, sino hablamos de carrera profesional. Hablamos por eso de profession. Vale, entonces su carrera, no quiero decir carrera profesional, solo empezó ¿sabes que pick up es cuando coges algo, ¿vale? Entonces, solo empezó, digamos, en este caso, a subir, a remontar, cuando ella estaba en sus 40, literalmente sea en sus 40. Fíjate que Lynn tiene de nuevo esa idea de dentro de los 40, estaba en un rango de 40, ¿vale? No estaba en la edad exacta de 40, sino dentro de eso, como cuando decíamos que estabas en la cola, ¿vale? O cosas similares. Pues lo mismo, tiene esa idea de que te refieres a que estás dentro de esa edad. Entonces, in her 40s es en los 40. Temperatures will be in the mid-20s. La misma idea, las temperaturas, si hablamos de las temperaturas en general, por eso no ponemos el C, estarán a mediados de los 20, o sea, sobre los 20. Es decir, si hablamos de los 20, in the 20 sería en los 20, dentro de 20, ¿vale? Pero pongo mid y pongo el guioncito para decir esto va con esto, ¿vale? Entonces me refiero que será sobre 25 grados porque estoy hablando de mitad de esos 20, ¿bien? De nuevo, también, cuando hablamos 1 in 5 products, bien, estamos hablando 1 dentro de esos 5, fíjate que la idea es la misma, ¿vale? Estoy diciendo, ¿vale? Que de esos 5 que tengo, que están ahí esos 5, ¿vale? Uno de ellos, dentro de ese grupo de 5, esa es la idea, ¿vale? Was found to be defective. Pues uno de cada 5, de esos 5,
se encontró, literalmente fue encontrado, pero vamos a traducir ese se encontró impersonal, que era defectuoso. The chances of that happening must be 1 in a million. Me va a decir como chances es oportunidad, chances, pero aquí es las posibilidades, vamos a traducirlo, porque realmente es la idea. Las posibilidades de que eso suceda, ¿ves? Y happening, lo pongo en ing porque me refiero al hecho de que eso pase, deben ser 1 en 1 millón. Nosotros decimos una, es la idea, dentro de 1 millón de posibilidades que tienes, va a haber una sola. Decía que empezaba no por one, vale. Only 1 in every 50 shoppers questioned had heard of the new proposals. Solo uno de cada, ¿vale? 50 shop, ¿sabes qué es? Shop es una tienda, ¿vale? To do the shopping es hacer la compra. To go shopping es ir a comprar, que es distinto. Do the shopping es como cuando vas al supermercado. Go shopping es que vas a comprar por ahí, como cuando compras ropa u otras cosas, ¿vale? Entonces, shopper va a ser la persona que compra. Acuérdate lo que siempre te digo, que en este caso pasa como con los verbos. Tienes esta palabra shop, que es cortita, bien, y que tiene una consonante, una vocal y otra consonante. En este caso es una P. Cuando hay ciertas consonantes que son W, y me parece que si llega y X, creo que son esas tres. Yo me tengo que consultas porque a veces alguna de ellas no estoy segura al 100%, sé que son estas tres. Creo que son esas, sé que son tres en concreto y me parece que son esas, pero consúltalo. En este caso, como no es una de esas, tienes la P que la duplicas al añadirle algo más. Entonces, shoppers sería, vamos a decir, como buyers, los compradores, las personas que compran, las personas que van a la tienda en este caso. Entonces, solo uno de cada 50 compradores preguntados, a los cuestionados, es decir, que se los preguntó, habían oído de, fíjate que aquí directamente decían, había oído de las nuevas propuestas. No podemos decir eso, sabes que en español está incorrecto, pero fíjate que en inglés necesito hear of, en este caso heard porque es el participio, es hear, heard, habían oído acerca de las nuevas propuestas o sobre las nuevas propuestas. Bien, otra posibilidad, the bill came to £25 in all, quiere decir que la cuenta ascendió a el total, ¿ves? In all, ¿qué significa eso? En total, si incluyo todo, si todo está, si añado todo. ¿Ves? Que tiene la misma idea esa de inclusión, de que está dentro de algo, tanto físicamente como desde el punto de vista, por ejemplo, de estar en una cola físicamente o de que está in your head, que es algo más mental, no es algo tanto físico que puedas tocar, ¿vale? Pero es la idea de inclusión o lo que veíamos antes, solo uno de cada tal. Bien. Otra posibilidad es utilizar in, como en este caso, in refusing to work abroad, she missed an excellent job opportunity. Fíjate que si tú no supieras aquí cuál es la idea de in, tú, imagínate, tengo en rehusando trabajar abroad, hacia afuera, refiriéndome al extranjero, ella perdió una excelente oportunidad una excelente oportunidad de trabajo. Nosotros teníamos una excelente oportunidad laboral, es como tendríamos que traducirla. Y fíjate que esta laboral es simplemente, a veces decimos, wow, ¿cómo digo laboral aquí? Es complicado. Y fíjate que vemos que son cosas tan simples como que delante de opportunity tengo la palabra job, que conozco de sobra, ¿vale? Pero para mí la traducción sería laboral y sin embargo ellos pondrían job opportunity. Algo mucho más básico, mucho más simple. Bien, entonces, ¿por qué perdió esta excelente oportunidad laboral? Por el hecho de que rehusó irse al extranjero. Bien, pues ese in, y como es una preposición, luego necesito el verbo ing, es eso, es debido a que rehusó, porque rehusó, es como un because. Por el hecho de que rehusó a trabajar en el extranjero, pues pasó lo otro. Vale, la misma idea. In attracting insects to your garden, you're also attracting birds. Es decir, si atraes insectos a tu jardín, ¿vale? Por este hecho, también estás atrayendo a los pájaros. The government banned tobacco advertising and in doing so contributed greatly to the nation's health. Vale, el gobierno prohibió, fíjate lo mismo que hicimos antes, tengo ban, tengo consonante, vocal consonante, duplico la consonante antes de añadir algo que en este caso es una idea. El gobierno prohibió los anuncios, ¿vale?, de tabaco y in doing so, esto es como una expresión,
Es decir, literalmente sea en haciendo así, es decir, al hacer así, ¿qué pasó? Pues contribuyó en gran medida a la salud de la nación, a la salud nacional, si quieres decir. ¿Vale? Es por el hecho de que hizo esto, porque hizo esto, si quieres decir. Es el because que vimos antes. Bien, he was unusual as a supervisor in that he didn't try to control how the work was done. Vale, yo entiendo que él fue una persona inusual, no fue como persona que estaba supervisando, que estaba controlando algo, ¿vale? Y no fue el típico supervisor, la persona que te controla. ¿Y por qué razón? Ya entendemos que este in that, que es así como se utiliza y que es formal, ¿vale? Está explicando de por el hecho de que, ¿qué hizo? Él no intentó controlar cómo se hacía el trabajo. Fíjate que aquí sea cómo el trabajo era hecho, pero ese sí, que nosotros tenemos cómo se hacía, ¿vale? En general. Y estamos hablando de algo que no estoy diciendo la persona en concreto que hacía. Se hacía por quién, por los trabajadores, ¿vale? Entonces eso es más formal y siempre sería in that. Bien, también tenemos esa idea de in, como cuando, ejemplo, decimos bye, see you in the morning. Vale, adiós, te veo por la mañana. Me estoy refiriendo de nuevo, tiene esa idea de dentro, o sea, durante la mañana, ¿vale? Durante ese periodo de tiempo yo te voy a ver. Lo que quiere decir es te veo por la mañana, pues mañana por la mañana, porque es al día siguiente. We are going to Italy in April. De nuevo, vamos a Italia. ¿Cuándo vamos a ir? En abril, porque vamos a ir dentro de ese mes. Some trees lose their leaves in autumn, podemos decir, o in the autumn. Vale, algunos árboles pierden sus hojas en otoño. Y puedo decir in autumn, ya, o lo que te digo, también puedes poner el C. Bien. Spain was admitted, y de nuevo vemos ese duplicado que decíamos antes, el admit, ¿vale? Cuando tienes un verbo de estos, normalmente, que no es un verbo corto, quiere decir que sí es corto, pero son dos partes, ¿vale? No es un verbo como stop, quiero decir, por ejemplo. Bien. Normalmente cuando se duplica es cuando la fuerza está aquí, admit. Bien, ok. España fue admitida, was admitted to the European Community in 1986. Entonces España fue admitida a la Comunidad Europea, es decir, la Comunidad Europea admitió a España y estoy diciendo de nuevo, dentro de ese año, en el 86. Our costs, lo que siempre te repito, tengo ST, S y tengo que escuchar las tres. Costs. No digas simplemente cost y no hagas la final, porque entonces eso es un singular, no es un plural. Our cost y our, ellos no lo hacen tan claro como our, ¿vale? Si no, escúchalo, ¿vale? Cuando tengas este tipo de problemas con sonidos, cosas que te sean más complicados, escúchalo, siempre te ayuda, las veces que necesites. Entonces, no dicen tan claro our costs, sino our costs, our, hacen un our, no our, así tan claro. Entonces, our costs have climbed rapidly in the last few years. Nuestros costes sabes que climb es subir, escalar, ¿vale? Han subido, han escalado, han subido así rápidamente. ¿Cuándo? En los últimos pocos años, o sea, durante los últimos pocos años, porque estoy hablando dentro de ese periodo. I haven't had a decent night's sleep in years. O puedo decir también in ages. No he tenido un sueño, o sea, una noche de sueño decente, o sea, como Dios manda, como diríamos nosotros muchas veces, pues fíjate que esto es decent, ¿vale? Y fíjate cómo tengo night's sleep, ¿vale? Como si el sueño perteneciera a la noche, a ese periodo. ¿Y durante cuánto tiempo no he tenido? En años, durante años, ¿vale? O in ages, durante siglos. Esto es cuando nos exageramos de, hace siglos, ¿vale? Pues in ages. Ellos utilizan ages, no centuries, que significa siglos. Lo que te digo, no hagas una traducción literal. A veces puede ser que sí, que sea igual, pero muchas veces no lo es y no tienes por qué pensar automáticamente que siempre va a ser igual. Life in the 19th century was very different from what it is now. La vida en el siglo XIX, de nuevo la misma idea que está dentro de ese periodo, era muy diferente de lo que es ahora, ¿vale? From, porque hablo de esa posición, desde el momento en que estoy ahora, ¿vale? Antes era muy diferente. Bien, otra posibilidad. Estamos yendo con la misma idea. She was a brilliant gymnast in her youth. La misma idea. Fue un gimnasta brillante, o una gimnasta en este caso femenino, en su juventud. ¿Por qué? Porque hablamos dentro del periodo de su juventud, fue brillante, fue genial, fue fantástica. Podemos decir distintas, tiene toda la misma idea, ¿no? De que destacó.
Vale, I have breakfast at 7:30, lunch at 1 and sometimes a snack in between. Vale, el in between lo habíamos visto también cuando habíamos visto between. Bien, en este caso lo que estoy diciendo es, tengo, desayuno. Acuérdate que cuando tengo have breakfast, have lunch, have, es el verbo, ¿no? Hago el verbo desayuno a las 7:30, almuerzo, o sea, como, porque nosotros decimos comer con el sentido de almorzar. Muchas veces no decimos la palabra almorzar, decimos como a la 1 y a veces tomo, que ya lo tenemos aquí, por eso no se repite, tomo a snack, que es la palabra inglesa, o sea, pico algo, in between, en medio, es decir, dentro de las dos acciones que hago aquí, en medio, entre una cosa y otra. Bien, otra posibilidad. He explained, vamos a bajar aquí, vale. He explained the whole system in about 30 seconds. De nuevo, estoy diciendo, él explicó todo el sistema y vuelvo a tener esa idea de dentro de aproximadamente esos 30 segundos. Es about, around es aproximadamente. Es dentro de ese tiempo. I can run a mile in 5 minutes. Puedo correr una milla. ¿En cuánto tiempo? Pues dentro de esos, en 5 minutos. Es decir, realmente, como dice aquí, necesito esos 5 minutos para correr una milla. También puedes verlo así. Velo de la forma que te sea más fácil de entender la idea, ¿eh? A lo mejor yo te explico una forma, pero tú eres capaz de decir, vale, y aquí además también ves, que ya te pongo, pero a lo mejor tú puedes verla mejor. Ah, vale, yo si lo pienso de esta forma me es más fácil. Bien, hazlo de la forma que te sea más fácil. She could get that essay done in a couple of hours if she really tried. Entonces, ella podía hacer esa redacción, ¿vale? Podía tener esa redacción hecha, fíjate que tengo get done, ¿vale? En un par de horas, si ella realmente lo intentara. Es decir, es el tiempo que necesito. Dentro de ese par de horas, yo en un par de horas me vale ya para tenerla hecha, ¿vale? There's no way I can type up this whole report in one morning. No hay. Fíjate que way es modo, manera, camino. Way es camino. Pues cuando piensas camino es forma, modo, manera. Acuérdate, por ejemplo, de una canción de Frank Sinatra que es esa de I did it my way. Lo hice a mi manera. Creo que se lo dice en pasado, si no me equivoco. Pues eso, my way lo hice en mi camino, es decir, a mi modo, de mi forma, de mi manera, ¿vale? De la forma en que yo quería hacerlo. Entonces no hay forma, no hay ninguna forma. Cuando tengo un no, lo que me indica es negación. El not es la negación que ponemos habitualmente, como tenemos aquí, ¿vale? Pero el no es, no hay ningún modo, ¿vale? No hay ningún modo, ninguna forma en que yo pueda escribir a máquina, porque tengo el type, ¿vale? Todo este informe, o sea, este informe completo, porque tengo aquí whole, en una mañana. Quiero decir, necesitando una mañana de tiempo, o piensa dentro del tiempo de que es una mañana. I didn't think they would get all the bedrooms redecorated in just one day. No pensé que conseguiría, que tendría todas las habitaciones. Cuando hablamos de decorate, decorate es, pues eso, se refiere a que las pintes, le pongas papel, se refiere a ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, que vueltas a, no es decorate, pongo decoración, sino se refiere más bien a el hecho de eso, de que lo he arreglado, ¿no? Lo he arreglado pintando, le he puesto papel, en ese sentido. In just one day, en solo un día, ¿vale? In one day, necesitando un día, o dentro del día, dentro del periodo de un día, como te sea más fácil pensarlo. Can you finish the job in 2 weeks? ¿Puedes terminar el trabajo en 2 semanas? Es decir, en ese tiempo, dentro de ese tiempo. They completed the journey in record time. Completaron el viaje en un tiempo récord, dentro de ese tiempo, ¿vale? Que necesitaron. Acuérdate que cuando tengo, por ejemplo, des o des, entonces aquí sí que no hago la expresocita. Como te he dicho más de una vez, entonces sí que digo completed. Es muy fácil cuando tienes un verbo simple que piensas, uy, dudo. Cuando dudes, búscate algo muy simple. Ejemplos simplitos. Por ejemplo, el verbo decide. Voy a decir he decided, ¿vale? O wanted. Bien, entonces decided sería con D y digo, vale, es decided. Ed y pronuncio did. Want acaba en T y digo wanted, lo mismo. Bien, otro ejemplo. Dinner will be ready in 10 minutes. Vale, en este es la cena, estará lista dentro de 10 minutos. Vale, aquí lo que estoy diciendo no es el tiempo en que dura algo, sino el tiempo que voy
también puedes tener la misma idea que teníamos antes, dentro del tiempo que voy a tardar en tener algo hecho, ¿vale? Dentro de 10 minutos estará la cena porque es el tiempo que necesito para terminarla. Puedes pensar así. I'm just setting off, so I should be with you in half an hour. Literalmente sería, estoy saliendo, ya voy a salir, porque set off es que te pones en marcha, vas a irte a otro sitio. Entonces, estoy saliendo, así que debería estar contigo en media hora. Es decir, dentro de media hora estaré contigo. Vale. Your car's in very good condition, considering how old it is. Vale, aquí lo que estamos diciendo es cómo está algo. Bien. Tu coche está en muy buena condición, en muy buen estado, que diríamos nosotros. ¿Vale? Ese estado sería condition. En muy buen estado, considerando, teniendo en cuenta lo viejo que es. Acuérdate que cuando tengo un adverbio, un adjetivo, es como cuando digo how old are you, pongo el how. Pero si yo digo, de nuevo, canciones que ayudan mucho. Ojo, de todas formas, lo que siempre te digo con canciones o cosas así. Fíjate en la gramática, porque a veces puede haber algún error gramatical o de escritura. Entonces, fíjate en este tipo de cosas. Cuando digo la típica canción, es muy bonita, ese de What a Wonderful Day, qué día tan maravilloso, vale. En este caso pongo what y pongo what a porque hablo de a day, un día, vale. En este caso la preposición a va porque tengo algo que es contable, que es día, a day. Entonces, what a day, si digo, wow, what a day. Puedo decir what a day si yo digo, wow, genial, o puedo decir, wow, what a day. ¿Ves? La entonación te está diciendo si me lo pasé genial o todo lo contrario. En este caso tengo what a wonderful day. Wonderful es un adjetivo, pero va con day, que es el nombre. Cuando yo tengo un nombre, no puedo poner un how, no puedo decir how a wonderful day. Pero si digo how old, ¿vale? How quick o how quickly would you do that, ¿vale? Entonces es como de rápido, ¿vale? Quickly sería el adverbio, pero en este caso a veces se admite también que en vez de poner quickly dicen quick. Normalmente ponemos los adverbios con el li. No todos, hay algún adverbio que no necesita li, ¿vale? Pero muchos sí, ¿sabes? Que se forma con el adjetivo y le metemos el li. Bien, en este caso lo estoy diciendo considerando lo viejo que es. He's living in luxury in the south of France. Entonces, está viviendo. ¿Cómo está viviendo? ¿En qué estado está viviendo? ¿De qué forma está viviendo? ¿Vale? Pues eso, a todo lujo, en el sur de Francia. She left in a bit of a hurry. Cuando dices, y esta es una que se utiliza muy a menudo, in a hurry, seguro que más una vez a lo mejor se ha utilizado el in a hurry, que es típico. Entonces, se marchó, ¿cómo se marchó? Deprisa, te está indicando cómo lo hizo en ese momento, cómo estaba, ¿vale? ¿Cuál era la situación? Y en este caso que añado a bit of para decir se marchó con un poco de prisa, o sea, tenía prisa, pero tenía un poco de prisa, algo de prisa. Although I support the project in public, my private opinion is that it will fail. Vale, entonces, aunque yo apoyo el proyecto en público, es decir, dentro de la situación pública yo la apoyo, pero in private, que es lo que vamos a ver aquí a continuación, ¿qué hago? Vale, pues my private opinion o in private podría decir I think, si digo in private tendré que cambiar un poco la frase. Aquí sería mi opinión privada, en privado es que fail, ¿sabes qué? Que fallará, que se hundirá, que no tendrá éxito, ¿vale? Si yo digo aquí podría decir in private I think it will fail, ¿vale? O I think that it will fail. Could I have a word with you in private? Fíjate que el have a word es lo mismo de hablar, ¿vale? Y you have a word with someone. Puedo tener una palabra contigo en privado, es decir, puedo hablar contigo en privado, ¿bien? Entonces, in private es lo mismo, estoy diciendo en qué situación quiero hablar contigo, en público, que todo el mundo se entere, o en privado, en una situación donde estemos tú y yo. Bien, you are in great danger, lo mismo, estás en gran peligro, estás expuesto a peligro, es decir, la situación en este momento es que estás en peligro. Y fíjate que danger, no lo puedo decir, no digo in a great danger. ¿Por qué? Porque danger, cuando tengas duda de si es, hay muchas palabras que lo puedes ver en gramática también, si son palabras que son contables, incontables, pero lo que decimos, danger, el peligro en sí, fíjate que es algo genérico y no puedes contar peligros. Un peligro, 2 peligros, 3 peligros. Normalmente no contarías peligros. La idea es que son cosas que no puedes contar, como el agua, ¿no? Por ejemplo, un agua, 2 aguas, 3 aguas.
Cuando decís quieres un agua, nos referimos a si quieres una botella, por ejemplo, de agua, ¿vale? Pero no el agua en sí sola, sin ningún tipo de recipiente. Y aquí es la misma idea, estás en peligro, es decir, el hecho del peligro en sí, y no podrías contar peligros, a no ser que tú hables de situación de peligros, ¿vale? Te has pasado por diferentes peligros, pero cuando hablas de eso, es como lo del agua, estás refiriéndote, aunque no lo has dicho, lo estás dejando interpretar, la persona lo interpreta, que te refieres a que has pasado por diferentes situaciones de peligro. Y una situación sí que la puedes contar, una situación, dos situaciones, tres situaciones que te han pasado. Bien, I never knew you were in publishing. O también puedo decir, I never knew you were in advertising. Advertising, vale. En este caso, lo que quiero decir es eso. I never knew literalmente sería nunca supe. Voy a bajar aquí un poquito para que veas mejor. Vale. I never knew es decir, es como nunca supe, es decir, no tenía ni idea, podrías traducirlo, porque es lo que quiero transmitir, que yo no tenía ni idea, ¿vale? Que tú estabas en la publicidad o dentro de, y de nuevo volvemos a esta idea, que tiene que ver que estás dentro de algo, que estás conectado con algo, que formas parte de algo, ¿vale? Esa es la idea. Que estabas conectado, que tenías una relación, que estabas dentro de ese mundo de la publicidad o dentro de ese mundo de lo que es los anuncios. Vale, there has been a lot of research done in that particular field. Ha habido un montón de investigación hecha, sería la forma literal, o sea, es decir, se ha llevado a cabo pues mucha investigación, ¿vale? En ese campo en particular, en ese campo en concreto. Ok. También cuando digo cut the potatoes in two, bien, corta las patatas en dos. Quiero hacer dos pedazos, ¿vale? En este caso esta cosa la quiero dividir en dos partes, ¿vale? Es decir, cómo divido algo, cómo separo algo, cómo lo distribuyo, es un poco la idea. Sometimes customers buy books in 2 and 3s, but rarely in larger quantities than that. Fíjate que esto también es un poco parecido a lo que decíamos antes, porque dice, a veces los clientes compran libros. ¿De qué forma compran? Es un poco ¿cuál es la situación? Como veíamos antes. También puedes pensar un poco desde ese punto de vista si te ayuda. Pues lo compran en grupos de 2, en grupos de 3. También puedes pensar esto como están dentro de ese grupo. En este caso, las patatas cuando las corto en 2, quiere decir que de algo que hago, que era una patata, ¿vale? Pues lo voy a separar y hago pues como 2 grupos, como te sea más fácil entenderlo. Vale, entonces, en este caso, ¿cómo compro los libros? Pues compro en grupos de 2, en grupos de 3, pero, es decir, 2 o 3 libros, pero but rarely in larger quantities than that. Pero raramente, es decir, acuérdate que el rare es algo que no es habitual, que lo compren en cantidades mayores que esas. Acuérdate que cuando tengo también un comparativo, no pongas un that, sino un than, ¿vale? We all sat in a circle, ¿vale? Nos sentamos. ¿Cómo nos sentamos? Bien, porque tiene que ver cómo está organizado, cómo lo colocamos. Estas frases lo que dice aquí es como te vendí una idea de cómo dividimos algo o cómo organizamos algo. Pues en este caso, ¿cómo lo colocamos? En un círculo. The desks were arranged in rows of 10. Vale, similar. Las mesas de trabajo, o lo que son pupitres, ¿vale? Se organizaron, se colocaron como en filas. En este caso, ¿cómo las organizamos? ¿Cómo las pusimos? En filas de 10 en cada fila. Kim's birthday cake was in the shape of a train. Vale, el pastel de cumpleaños de Kim tenía forma, estaba colocado en forma de ¿qué? De un tren. Discounts are available to people traveling in large groups. Vale, los descuentos, se dispone de descuentos a gente que viaja. Fíjate que en este caso también duplicamos la L. Y el travel, sin embargo, la fuerza está aquí. Pero el travel sí que duplica cuando que le añadimos algo. En este caso, traveling, ¿vale? ING. Bien, los descuentos están disponibles para gente que viaja en grandes grupos. También puedes pensar como que viajan en un grupo, ¿ok? Entonces está dentro de ese grupo o que está organizado, piensa eso, están organizados por grupos. The events came in, lo he leído mal, de nuevo, ni me he dado cuenta porque al leerlo, al seguir leyendo como tal, digo, no, esto no me tiene sentido. El link no lo estoy poniendo donde no es un came in,
¿vale? Yo podría pensar, vale, esto, el in va con el verbo, pero no, ahora me he dado cuenta, porque si no, no me encaja, que va con esto. Fíjate cuando tengas algo así, porque tienes que saber qué va con qué, si no, lo que te digo, te despistas y no vas a encontrar el significado, no vas a encontrar el sentido. Entonces busca el sentido. Si una cosa no te encaja, dice, vale, pues esto es porque esto no va aquí. De los acontecimientos vinieron, ¿y cómo vinieron? ¿De qué forma vinieron? En rápida sucesión, vinieron uno tras otro. Vale. Otra posibilidad, they spoke in Russian the whole time. Hablaron, ¿cómo hablaron? ¿Vale? ¿Cómo se expresaban? Aquí estamos hablando de cómo te expresas. Entonces hablaron en ruso todo el tiempo. She usually paints in watercolor. ¿Cómo pinta habitualmente? Pues pinta utilizando, literalmente es color de agua, porque los conocemos acuarelas, que viene de la palabra aqua, ¿vale? Con agua. Es que muchas cosas son muy interesantes también para darnos cuenta de nuestro propio idioma y de lo que nosotros utilizamos. Checks should be written in ink. ¿Cómo escribo esos cheques? Como dice aquí, ¿cómo expreso algo o cómo escribo algo? En este caso, con tinta, ¿vale? Los cheques deberían estar escritos con tinta, utilizando tinta. Please write your name in block capitals. Por favor, escribe tu nombre o su nombre, voy a hablar de usted, en block capitals, quiere que lo escriban con la letra grande, en mayúsculas, ¿sí? De estas que son, pues de capital es mayúscula y block así, ¿no? De estas cuando escribes todo tu nombre en grande, ¿vale? The leaflet is available in a variety of languages. El folleto está disponible en una variedad de idiomas, ¿vale? Porque es el modo en que está disponible, puedes pensar que pues utilizo el in, y porque es como se expresa, está expresado, o sea, está puesto en distintos idiomas. She always talks in a whisper. ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? Vale, pues se expresa a través de un susurro. Ok. Siempre habla en un susurro. Have you ever been in love? ¿Vale? ¿Has alguna vez estado enamorado? In love también puedes pensar como dentro del amor, ¿vale? Es decir, ¿has sentido esa emoción dentro? She watched in amazement as the fireworks exploded. De nuevo, ella miró. ¿Cómo miró? ¿De qué forma miró? Pues miró con asombro, se sentía asombrada, sentía esa emoción de asombro, ¿vale? Mientras los fuegos artificiales, más que explotaban, estallaban, estallaban en el cielo, podríamos decirlo en este caso, porque estallaban, parece que hay una bomba así, por eso de explode, pero sí, estallaban, como decimos nosotros, creo que también diríamos algo similar. We watched the scene in horror. Miramos la escena. ¿Cómo la miramos? ¿Qué sentimiento nos produjo? Nos causó horror, ¿vale? Entonces ese sentimiento que te causa, estás enamorado, estás dentro del asombro, porque estás asombrado, estás dentro del horror, te sientes horrorizado, esa es la idea, ¿vale? Y the changes are in response to demand from our customers, ¿vale? Los cambios son en respuesta a, fíjate en este caso tengo in response to, la preposición, ¿vale? Pues los cambios son en respuesta como reacción a la demanda por parte, ¿vale? ¿De dónde viene esta demanda? De nuestros clientes, ¿de dónde nace? Pues tenemos ese from, es el origen. He refused to say anything in reply to the journalist's questions. Rehusó decir nada. Fíjate que tengo el anything, pero aquí en este caso es una negación, porque viene siendo rehusó decir cualquier cosa, también es lo que se refiere, es decir, rehusó a decir lo que fuera, ¿vale? Como respuesta a, quédate también, si pongo in response to, sería la preposición in reply to, de nuevo, como respuesta a las preguntas ¿de quién? De los periodistas. Pues tengo el apostrofito, ¿por qué? Porque journalists es plural, entonces aquí ya no pongo la S. I'd like to do something for you in return, o puedo decir in exchange for. Fíjate que aquí return sería in return for, in exchange for, ¿vale? Es la preposición que pongo. Entonces me gustaría hacer algo por ti a cambio, como returns, que te estoy devolviendo el favor, ¿vale? Lo mismo que exchange es cuando hablo de cambio de moneda, por ejemplo, pues eso, estoy devolviendo el favor ¿por qué te estoy devolviendo esto a favor? Por todo everything you've done for me, por todo lo que has hecho por mí. Bien, y la última, que viene siendo como el into, que vamos a ver en el siguiente vídeo, vamos a ver lo que nos queda de in y vamos a ver el into, que hay en ocasiones en que el into es cuando, fíjate que into no es ni más ni menos, aunque esté junto, es
la preposición in y luego tengo el to, que to sabemos que es dirección. Si yo digo, por ejemplo, I'm going to work, sabes que voy a trabajar, es la dirección a donde voy. Bien, pues cuando tienes un into es porque hay ese movimiento, ¿vale? Tú vas a un sitio. O I'm going to es hacia dónde, con lo cual hay un movimiento. Bien, a veces en vez de utilizar ese into que indica un movimiento hacia adentro, porque in hemos visto que era hacia adentro, van a utilizar el in solo y ya no ponen into. Por ejemplo, put the milk back in the fridge when you're finished with it. Lo que estoy diciendo es que pongas la leche de nuevo, de vuelta, tengo ese back, into the fridge, porque es el movimiento, la has sacado, ahora la voy a meter. Pero muchas veces no utilizan el into the fridge, sino simplemente dicen in, put it in, mételo dentro, ponlo dentro, ¿vale? Cuando hayas acabado con ella. Come on, we are late. Get in the car. Podría decir get into the car, porque realmente es un movimiento de subirte al coche, ¿vale? Pero muchas veces ya dicen, venga, vamos tarde, súbete al coche. Y ya dicen get in, en vez de get into. No quiere decir que no puedes utilizar into, Yo puedo decir get into the car, ¿vale? Pero muchas veces ya dicen get in en vez de into. They threw him in the swimming pool. La misma idea. Lo arrojaron, lo echaron. ¿Dónde lo echaron? A la piscina, es decir, dentro de la piscina. Fíjate que estos verbos, si te los analizas, es put, pon. ¿Dónde lo pongo? Pues en tal sitio. Es decir, tengo un movimiento de poner algo en algo. Get, súbete a tal, consigue algo, trae algo, depende, get tiene distintos significados. Throw, arrojar, ¿no? Throw, threw, thrown. Acuérdate que es un verbo irregular. Y tengo cuidado con estos verbos irregulares. Acuérdate de cómo, como siempre, primero significado. Si no, no puedo utilizarlo, no sé lo que significa. Luego tengo que ver cómo cambia. Throw, threw, thrown. ¿Vale? Y tengo que saber cómo se pronuncia. Mucha gente, sobre todo los peques, los que van estudiando, muchas veces terminan por la vía rápida, cogen, se lo estudian, se lo chapan, lo hacen para el examen y tal, y no aprenden realmente cómo se pronuncia. Y luego lo pronuncian como lo han escrito, como se lo han chapado y se lo han aprendido así para escribir así y ya está. Eso es lo que siempre te digo, solo te vas a traer que va desde tu cabeza, va a ser muchísimo peor porque luego no vas a saber utilizarlo y no te van a entender. Sobre todo es que es eso, no te van a entender ni vas a entender tú a las personas. Entonces, muchas veces, aunque parezca que es más fácil acabar por la vía rápida, ¿vale? Mentalmente dices, bueno, hago esto y se acabó. Realmente lo único que estás generando es que después sea más difícil para ti, con lo cual no te estás, lo que siempre te digo, no te estás facilitando las cosas, sino todo lo contrario. Así que aquí lo dejamos. Luego, si quieres seguir viendo más in, sabes que tienes el siguiente vídeo y el into. Y como siempre te digo, a continuar estudiando, continuar leyendo, continuar viendo ejemplos, continuar haciendo cosas, porque poquito a poquito es como se llama muy lejos. Sabes que tienes mis vídeos y sabes también que tienes mis clases para cualquier aclaración. Así que sigue muy bien, nos seguimos viendo y cuídate mucho. Chao, chao.